Paul Feyerabend fue un destacado filósofo de la ciencia austriaco, conocido por su crítica radical a los métodos científicos tradicionales y su defensa del anarquismo epistemológico. Nacido en Viena, Feyerabend tuvo una vida académica rica y variada, enseñando en varias universidades de renombre, incluyendo la Universidad de California en Berkeley y el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich. Educación y carrera. Feyerabend estudió inicialmente teatro, física y más tarde filosofía, obteniendo su doctorado en 1951 bajo la supervisión de Viktor Kraft, con una tesis sobre los enunciados básicos del conocimiento científico según el positivismo lógico. Su pensamiento fue influenciado por figuras como Karl Popper y el último Wittgenstein, aunque eventualmente se distanció de sus ideas, desarrollando su propia perspectiva crítica sobre la ciencia. Feyerabend es estudiado principalmente por tres contribuciones filosóficas. Anarquismo epistemológico. En su obra más famosa, Contra el método, 1970, Feyerabend argumenta que no existen reglas metodológicas universales que deban seguirse en la ciencia. Propone que la diversidad de métodos es esencial para el progreso científico y que la creatividad debe ser priorizada sobre la rigidez metodológica. Crítica a la ciencia. Feyerabend también es conocido por criticar la violencia metodológica de las ciencias naturales y abogar por una separación entre ciencia y Estado. Él sostiene que la ciencia no debe considerarse superior a otras formas de conocimiento, como las tradiciones culturales o las creencias populares. Inconmensurabilidad. Junto con otros filósofos, Feyerabend contribuyó a la tesis de la inconmensurabilidad, que sostiene que diferentes teorías científicas pueden ser tan diferentes entre sí que no pueden ser comparadas de manera objetiva. Paul Feyerabend, en su obra Contra el método, 1970, propone el anarquismo epistemológico, una crítica radical a la idea de que la ciencia puede ser guiada por un conjunto fijo de reglas o métodos. Según Feyerabend, la noción de que existe un único método científico es irreal y limitante para el progreso del conocimiento. A continuación se detallan los aspectos clave de su teoría. La teoría del anarquismo epistemológico de Feyerabend se posiciona de manera crítica frente a diversas teorías contemporáneas y debates en filosofía de la ciencia, como el problema de la inducción y el historicismo de Thomas Kuhn. Por ejemplo, inducción vs falsacionismo. Feyerabend critica las limitaciones del enfoque inductivo, que se basa en la generalización a partir de observaciones particulares. Mientras que el falsacionismo de Karl Popper propone que las teorías científicas deben ser probadas y potencialmente refutadas, Feyerabend sostiene que no hay un método único y que la ciencia debe ser más flexible. Para él, las reglas inductivas son insuficientes y pueden ser ineficaces, ya que la historia de la ciencia muestra que muchas teorías han sido aceptadas sin seguir un proceso inductivo riguroso. Otro caso es su crítica a la reducción al absurdo de Popper. Feyerabend utiliza su anarquismo epistemológico para argumentar que los intentos de establecer un criterio de demarcación claro entre lo científico y lo no científico son problemáticos. Según él, tanto el positivismo lógico como el racionalismo crítico fallan al intentar definir la ciencia de manera axiomática o metodológica, lo que lleva a una concepción vacía de lo que es la ciencia. La teoría del anarquismo epistemológico de Feyerabend se posiciona de manera crítica frente a diversas teorías contemporáneas y debates en filosofía de la ciencia, como el problema de la inducción y el historicismo de Thomas Kuhn. Por ejemplo, inducción vs falsacionismo. Feyerabend critica las limitaciones del enfoque inductivo, que se basa en la generalización a partir de observaciones particulares. Mientras que el falsacionismo de Karl Popper propone que las teorías científicas deben ser probadas y potencialmente refutadas, Feyerabend sostiene que no hay un método único y que la ciencia debe ser más flexible. Para él, las reglas inductivas son insuficientes y pueden ser ineficaces, ya que la historia de la ciencia muestra que muchas teorías han sido aceptadas sin seguir un proceso inductivo riguroso. Otro caso es su crítica a la reducción al absurdo de Popper. Feyerabend utiliza su anarquismo epistemológico para argumentar que los intentos de establecer un criterio de demarcación claro entre lo científico y lo no científico son problemáticos. Según él, tanto el positivismo lógico como el racionalismo crítico fallan al intentar definir la ciencia de manera axiomática o metodológica, lo que lleva a una concepción vacía de lo que es la ciencia. Relación con el historicismo de Kuhn. La obra de Thomas Kuhn, especialmente la estructura de las revoluciones científicas, introduce el concepto de paradigma,
sugiriendo que la ciencia avanza a través de revoluciones en lugar de un progreso lineal. Feyerabend apoya esta visión al enfatizar que los paradigmas no son universales ni fijos, sino que varían según contextos históricos y culturales. Feyerabend va más allá del historicismo kuhniano al proponer un pluralismo metodológico. Mientras Kuhn sugiere que los científicos operan dentro de paradigmas específicos que limitan su visión del mundo, Feyerabend argumenta que los científicos deben tener la libertad de utilizar cualquier método disponible para abordar problemas científicos. Esto implica aceptar enfoques diversos y a menudo contradictorios dentro del mismo campo científico.